El pasado sábado 14 de septiembre se celebraron los funerales de el expresidente Alberto Fujimori en el Perú, en Lima. Este expresidente muy controvertido llegó en un momento muy coyuntural a la presidencia de la República de su país. Tuve oportunidad de conocer a Alberto Fujimori cuando era candidato presidencial. Por primera vez llegué a Lima ya por el mes de agosto del año de 1989 y estaban en plena campaña electoral y en un sector que se llama Cienaguillas, que queda hacia el suroriente de Lima, Los Arenales, barrios muy pobres, muy marginales. Por allá estaba haciendo campaña Alberto Fujimori, a unos 200 metros de distancia logré verlo. En ese momento nadie daba absolutamente nada por Alberto Fujimori porque estaba muy bajo en las encuestas y el que más repuntaba en ese momento era el escritor y posterior premio Nobel de literatura, el señor Mario Vargas Llosa. Pero todo fue sorpresivo porque este ingeniero agrónomo, que era desconocido en la política peruana, era muy conocido en la farándula peruana porque tenía un programa en la televisión de ese país muy parecido al programa que hacen en Colombia el profesor Yarumo. Le enseñaba a sembrar uyuco, a sembrar yuca, a sembrar espárragos, de cómo se cuidaban las flores del jardín, y tenían un programa matinal en un canal de televisión y era allí muy conocido y muy popular. Al llegar al poder, él prometió acabar con el terrorismo que se había tomado incluso la capital del país, que era Lima, por parte de Sendero Luminoso y el grupo guerrillero también Tupac Amaru. Y trabajaba sobre metas y lo cumplió. En 1992 fue capturado Abimael Guzmán en un sector exclusivo de Miraflores, entre otras cosas, allí entre Miraflores y San Miguel, que son dos barrios pegados ahí en Lima, al nororiente de Lima, al noroccidente de Lima, perdón, ahí cerca al Barranco. Sin embargo, Alberto Fujimori cometieron muchos delitos de lesa humanidad. En esa lucha desarrollada contra el terrorismo de Estado, como suele ser en todas partes, se cometen arbitrariedades. Creó un grupo que se llamaba la Dirección de Inteligencia contra el Terrorismo, la DINCOTE, que lo dirigía su socio, su aliado, el abogado y excapitán del ejército Vladimiro Montesinos. El secuestro ilegal, bueno, todo secuestro es ilegal, pero la detención ilegal por parte de un grupo de paramilitares que llamaban el Grupo Colima, a la Universidad de La Cantuta, donde se llevaron presos o se llevaron detenidos o secuestrados a 7 estudiantes de esa universidad, lo mismo que a un profesor en el año 1992, en enero del año 92, y fueron posteriormente encontrados muertos, asesinados con tiros de gracia y prácticamente quemados sus cadáveres cerca de Los Arenales, allá en Cienaguilla. Fue el detonante que posteriormente, 8 años después, le costó a Alberto Fujimori que fuera llevado a la cárcel. Fue condenado por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, homicidio en personas, pues de alguna manera protegidos, porque eran señalados de haber sido terroristas estas personas y no se les había hecho caso de las amenazas que habían recibido. Lo cierto es que fue condenado a 27 años, 16 de esos años los pagó en la cárcel y posteriormente el año pasado fue puesto en libertad por un indulto que le otorgó la actual presidenta Dina Boluarte, más en unos hechos políticos que en unos hechos humanitarios. Ahora, no alcanzó a ser juzgado Alberto Fujimori por otros 2 presuntos delitos graves. Uno fue el otro delito es el que en ese periodo de él, en esos 2 periodos, porque fue 2 veces presidente de la República, prácticamente esterilizaron más de 300 mujeres en todo el país, sobre todo en las regiones rurales donde bajo engaños se llevaban a las mujeres a los hospitales
y las esterilizaban para que no tuvieran más hijos. Nunca les dijeron la verdad, cuál era la operación que le habían hecho, y hay una denuncia penal y una denuncia de reparación del Estado por parte de estas más de 300 mujeres. Y hay otra denuncia que hizo en su momento un sector de la Universidad de San Marcos de Lima, porque allí un grupo de supuestos científicos, por petición del propio Fujimori, se inventaron una vacuna entre comillas, dizque para prevenir la homosexualidad. Y uno de los primeros que se vacunó fue el propio Alberto Fujimori, como un acto simbólico, y esa vacuna iba a ser repartida para todos los niños varones del país, para que los vacunaran antes de los 5 años, dizque para que no se convirtieran en homosexuales. Esto, por supuesto, fue condenado en su momento por la Organización Mundial de la Salud, que se pronunció firmemente, primero aclarando que el homosexualismo no es ninguna patología, es decir, que no es ninguna enfermedad como para que tenga que prevenirse. Y segundo, porque es un acto de discriminación hacia un sector de la sociedad. Eso se quedó un poco sepultado, pero un grupo de las comunidades homosexuales de allá del Perú lo denunció también penalmente por su presunto ataque a esta comunidad. Esos delitos nunca se llegaron a judicializar, es decir, a terminar, porque son procesos muy dilatados, y finalmente Fujimori solamente pagó los 16 años de cárcel. Vladimiro Montesinos fue condenado a cadena perpetua. Él permanece hoy en la misma cárcel del Callao, allí en la base militar del Callao, que es donde murió también, curiosamente, un 11 de septiembre, pero de 1921, el jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Alberto Fujimori fue una figura que dividió al Perú en dos, entre los que eran partidarios de él, porque derrotó al terrorismo, y los que fueron víctimas de él. Miles, millones de campesinos avasallados por las Fuerzas Armadas y por los grupos de autodefensa que él creó con el ejército, grupos paramilitares para contrarrestar el terrorismo, pero que no combatían tanto directamente a la guerrilla, a los terrucos, como se llamaban allá, sino que combatía a la población civil matándolos, haciendo lo que llaman la justicia por mano propia. Y, por supuesto, sectores de la sociedad limeña que también fueron víctimas de estos avasallamientos por parte del gobierno. Figura muy controvertida que dividió el país entre quienes lo odiaban y lo querían. Así murió y fue enterrado Alberto Fujimori en el Perú. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.